Vivir en el siglo XXI significa vivir hiperconectados e hiperconectadas a través de sistemas computacionales, o sea, Internet. ¿Cómo estamos habitando el sexto continente? ¿Nos organizamos mejor? ¿Nos entendemos mejor? ¿Cuál es el daño ambiental que genera que nuestra vida organizadamente la llevemos desde las redes? Este es el tema de Para Tomarlo en Cuenta, de las 5 claves para habitar el sexto continente. Hablaremos con expertas y expertos que nos van a dar no solo consejos de seguridad, sino también nos van a invitar a reflexionar esta cosa de estar hiperconectados todo el tiempo. Quédate, esto naturalmente tiene que ver contigo. Muchas de las crisis, por ejemplo, climáticas que estamos observando, pues también son una oportunidad ética, ¿no? Para quienes desarrollamos estas tecnologías, ¿no? Para preguntarnos, ¿no? Y para poder pensar la tecnología, ¿no? El sistema departamental, por ejemplo, se implantó en la Universidad de Guadalajara a finales de los 90, desde mediados de los 90 inclusive, y todo eso fue posible gracias a que contábamos con las herramientas tecnológicas que nos lo permitían. Hoy en día es algo que ya todo el mundo tiene. Todas las universidades ofrecen de una u otra manera un servicio, un sistema departamentalizado también, o por créditos, pero nosotros lo tenemos trabajando desde mediados de los 90. Estar en riesgo nuestra privacidad, estar frente a contenidos con poca veracidad, vivir una adicción a los dispositivos, llevar una vida sedentaria, tener solo comunicación digitalizada con la gente que nos rodea y exponernos a contenidos altamente violentos como falsos hasta no saber distinguir lo real de lo que no es, son concretamente algunas de las situaciones que debemos tener claras pasan al usar Internet. Pero antes de hablar de impactos y daños a la salud mental por la sobreconectividad y los estragos a los ecosistemas que implica estar en este momento divirtiéndonos, toca hacer revisión de lo que ha implicado tecnologizar la vida. Partimos, por ejemplo, de la computación que se hacía en los 70s, ¿no? A la actualidad. Vemos que pasamos de una computación que estaba orientada en un servicio público, es decir, esas computadoras que tenían algunas pocas universidades, ¿no? Y se compartían, ¿no? Para poder estudiar, para poder hacer cierto tipo de análisis, a una computación, hemos pasado a una computación actual, una computación, computación actual que podemos ver como una computación hiperindividualizada, es decir, que traemos en un dispositivo móvil. Entonces pasamos de una computación de servicio público a una computación altamente hiperindividualizada, ¿no? Al menos en términos de uso, en términos de arquitectura, ¿no? Y obviamente para poder hacer esos despliegues, obviamente pues hay diferentes implicaciones que podemos abordar, ¿no? Pero desde la perspectiva de mi hacer, ¿no? En términos de la tecnología y los oficios alrededor de la manutención de estas infraestructuras, ese es como uno de los grandes cambios en términos de arquitectura y en términos de cómo percibimos la computación, ¿no? Principalmente porque creo que no hay que perder de vista que cuando hacemos computación, en realidad construimos a través de cómo percibimos las capacidades de una computadora, más no necesariamente las capacidades de una computadora. Es decir, hay un punto de vista y hay una percepción, ¿no? De cómo es que entendemos estas computadoras y obviamente esto pues hay un devenir ideológico. Tiene que ver con el fin, liberar o someter a la humanidad. Las corporaciones han impuesto una forma de entender las necesidades de computación. Y en ese sentido, estas necesidades, ¿no? A veces, obviamente, tiene que ver con un nivel, ¿no? Que es evidente que cada vez hay un nivel de digitalización cada vez más presente, pero al mismo tiempo también hay que decir que hay una fuerza altamente orientada hacia la especulación, ¿no? Entonces, digamos que mucha de los incrementos, ¿no? Que hay en cuanto al uso de la computación, una parte también está muy orientada desde la especulación, ¿no? Los monopolios no quieren que reflexionemos, sino que automaticemos todo a un clic. Y así se reduce el ejercicio de derechos. Navegar en Internet no es una metáfora, es una concreta situación. Hay cables en el mar para que conectemos entre continentes. Hay una percepción, ¿no?
una impresión de que la microelectrónica, ¿no? Y la computación en el mundo de las telecomunicaciones y propiamente en lo que les estaba comentando de la computación, que los saberes territoriales, ¿no? No son relevantes, ¿no? Sin embargo, estos siguen siendo la columna vertebral de las telecomunicaciones y de la computación, ¿no? Esto se vuelve muy evidente en situaciones de emergencia y de conflicto. Y en esto lo que podemos decir es que la historia, por ejemplo, de las telecomunicaciones, pues es la historia de la navegación misma, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de que mucha de la infraestructura que utilizamos para intercambiar información depende del conocimiento de tripulaciones, ¿no? Que habilitan cables en el fondo marino para comunicarnos, ¿no? Es decir, y esa, pues, esa suma, ¿no? Digamos, de saberes y de conocimientos, ¿no? Ese conjunto, digamos, de enfoques, siguen siendo la columna vertebral, ¿no? De las telecomunicaciones y de la computación. Sin embargo, da la impresión que la microelectrónica y la computación, digamos, desdibujan esa relación. Casi un 24% de la población mundial está conectada a la web. Estamos hablando de alrededor de casi 1.600 millones de personas. Y de ese 1.600 millones de internautas, casi un 11% están en Latinoamérica. Es claro porque hay una clase dominante en busca del poder de ser quien logra conectarse a tanta población. Nuestro entretenimiento y educación, las soluciones a la salud, sostienen a las corporaciones. El plano material es algo que directamente podríamos mencionar, ¿no? Y eso tiene que ver con que el procesar, el almacenar y el transportar la información, pues está ligada a un soporte material, ¿no? Y eso, pues, quienes se dedican a la archivística siempre nos lo han dicho. Siempre nos han dicho que, por ejemplo, la preservación de una información depende de un soporte material, ¿no? La digitalidad nos da a veces como que la impresión, ¿no? O que en realidad podemos preservar, por ejemplo, una información a lo largo del tiempo y que no va a haber ningún problema, pero las archivistas pues ya no lo han dicho, ¿no? Que para que se pueda preservar una información depende de un soporte y por lo tanto depende de las características de ese y de las condiciones de ese soporte, ¿no? En ese sentido no hay algo nuevo, ¿no? Solamente que tal vez a veces los niveles de especulación, sobre todo en términos de capitalismo financiero, de cómo operan las grandes corporaciones de Internet, ¿no? Lo hacen ver, ¿no? Como algo que no necesariamente tiene esa relación y porque obviamente es beneficioso para poder generar un capital, ¿no? Sin embargo, esos impactos incluso se ven en la forma, ¿no? En la que, digamos, como devenir, incluso vemos empresas, ¿no? Que tienen un poder incluso a veces mucho más fuerte, ¿no? Que incluso los propios gobiernos. ¿Queda lugar para la ética? ¿Hay oportunidad de recomponer las relaciones de poder alrededor de Internet? Revisemos la experiencia de la Universidad de Guadalajara, que al menos tiene un límite sobre su competencia en abastecer de Internet a la población. Al Internet se le suele llamar el sexto continente, donde nativos digitales, todas, todos, todes, en conexión, interactuando al mismo nivel y ritmo, creemos vivir en libertad. Desde el sexto continente vemos el genocidio del siglo XXI, la guerra entre Ucrania y Rusia. Al mismo tiempo, a la velocidad de un tuit, instituciones académicas funcionan como relojito. En este bloque vamos a revisar el caso de la Universidad de Guadalajara, pionera como proveedora de servicios de conectividad en Jalisco, que maneja bases de datos y herramientas muy sofisticadas. El último dictamen de admisión, de 2024P, ponemos un sistema especial para que no se nos colapse la consulta, ¿no? Y en ese sistema, pues, por ejemplo, en las primeras 2 horas,
atendimos 1.5 millones de solicitudes del dictamen de admisión, ¿no? Es decir, claro, no tenemos 1.5 millones de aspirantes, pero lo que tenemos es aspirantes que luego hacen una consulta adicional o se lo enseñan a sus parientes, amigos, etcétera. Entonces, sí te puedo decir, no, después de que se habilitó el sistema de consulta de dictamen, a las 2 horas ya teníamos 1.5 millones de consultas, ¿no? Casi como si estuvieran buscando entradas para un superconcierto, ¿no? Sí, o sea, literalmente el tipo de herramientas que tenemos que utilizar son herramientas que no están disponibles para la mayoría inclusive de las empresas, ¿no? Uh-huh. Utilizamos servicios de proveedores de nube, porque no los atendemos, la consulta no la atendemos nada más con el equipo que tenemos aquí en nuestros centros de datos, ¿no? O sea, tenemos que, por decirlo así, subcontratar servicios masivos para poder atender esa consulta, ¿no? Solamente lo hacemos como por 20 horas y luego ya cuando se acaba la crisis esta de la consulta, pues regresamos a la consulta exclusivamente con la infraestructura que tenemos disponible. La computación y telecomunicaciones en la casa de estudios brincaron, como en el resto de los modelos, de procesos electromecánicos a una abstracción lógica, de medios físicos a lo que nos permite mandar mensajes digitalmente. ¿Cómo se vivió la convergencia en la UDG? Somos quizás algunos de los sistemas de gobierno más grandes del país, ¿no? O sea, simple y sencillamente el manejo de nuestra nómina, nosotros debemos ser la nómina más grande del Estado. Uh-huh. Porque está consolidada, ¿no? En el gobierno del Estado, aunque a lo mejor tiene más una nómina más grande, pero la tienen dividida, ¿no? Te puedo decir que son más de 180 kilómetros, por ejemplo, de fibra óptica que tenemos instalado por todo el Estado, y que la Universidad de Guadalajara tiene su propia red de fibra óptica, que pues la iniciamos por allá de 1993, 1994, simple y sencillamente porque las necesidades de conectividad pues las tiene la universidad antes de que existiera la oferta de servicios. O sea, el internet llegó a Guadalajara pues prácticamente en la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara hubo un tiempo que fue el único proveedor de servicios de internet. Si alguien se quería conectar a internet, tenía que venir con nosotros a solicitarnos un acceso, ¿no? Ya después el internet se hizo comercial y pues ya surgieron muchos proveedores de servicio, ¿no? Pero hubo un tiempo que nosotros llegamos a tener, por ejemplo, 400 líneas telefónicas para atender las conexiones a internet. Hoy en día ya la conexión de internet se da a través de otros medios, otro tipo de proveedores, pero en aquel entonces era con una llamada por teléfono y nosotros llegamos a tener 400 líneas telefónicas para atender a los usuarios que se buscaban conectar pues, desde sus casas o desde sus oficinas, ¿no? Por muchos años, de hecho, nunca ningún otro proveedor de servicio de internet tuvo más infraestructura para atender a sus usuarios, porque pues la tecnología migró y pues ya no eran requeridas las líneas telefónicas, ¿no? Tenemos más de 180,000 kilómetros de fibra óptica instalados hacia el exterior de la Universidad de Guadalajara. Realmente no llevamos cuenta de la fibra óptica que se instala hacia el interior de los campus, ¿no? El colapso de la hipermodernidad, todo a la velocidad de un clic, es una apuesta de este episodio. ¿Qué nos implica este estilo de vida, pero a qué está siendo sometida la humanidad, socavando los bienes y recursos naturales? Filosofar y analizar. Pero ¿cuál es la implicación de tener todo esto a nivel gasto, desde luego, pero también impacto ambiental? ¿Tú cómo lo piensas? ¿Tú te detienes a pensar en eso cotidianamente? Incluso hay una especie de ansiedad, digamos, que vivan las personas que trabajan en el desarrollo de tecnologías alrededor de, bueno, sí, pero si esto colapsa, ¿qué? ¿No? O sea... Recién lo vivimos, nada más que nos tocó en vacaciones, esto de que se le llegó a denominar también el Y2K24, uh-huh. Cuando colapsaron todas creo que fueron alrededor de 40% de los equipos con Windows a nivel mundial. Es una estadística que leí por ahí. Fueron lo que sucedió, precisamente justo nosotros salimos de vacaciones hace un par de semanas, que fue noticia a nivel mundial, ¿no? Es decir, las líneas aéreas colapsadas, servicios públicos, etcétera, porque
los carteles informativos digitales, estos donde se da información de tráfico, los bancos, todo el mundo sufrió el hecho de que por una actualización de un proveedor de seguridad, valga la ironía también, se colapsó pues por un día las herramientas tecnológicas, ¿no? Aquí en la universidad no nos impactó significativamente porque estábamos de vacaciones, ¿no? Y esto duró un día y los workarounds o las correcciones rápidas pues salieron muy rápido, ¿no? Entonces el impacto hacia con nosotros pues, fue mínimo, ¿no? Sin embargo, si esto nos hubiera tocado en pleno época de clases, no, pues nos hubiéramos vuelto locos ese día, ¿no? Así como le sucedió a las aerolíneas y a los gobiernos y a los bancos. Dependemos mucho de la tecnología, pero también hay que reconocer que no podemos dejar de depender de la tecnología. La manera en la que se ha dado este avance tecnológico, yo lo hablo con mis alumnos y por ahí les escribí un blog acerca de esto, es que tenemos una espiral de innovación que empezó prácticamente a finales de los 70 con el desarrollo de los semiconductores y el impacto que tuvieron en la electrónica de consumo, en la industria de la guerra, en donde pues empezamos a desarrollar muchas tecnologías, muchos servicios, y estas tecnologías y servicios luego se iban encimando unas con otras, ¿no? Isaac Newton decía que cuando le reconocían su grande genio, él decía que él no había hecho más que pararse en hombros de gigantes para ver más allá, ¿no? Y hablaba de los grandes pensadores y de los grandes filósofos griegos y que comenzaron precisamente con el tema de la civilización. Cuando a finales de los 70 se empieza a desarrollarse la industria de semiconductores y empezamos a tener esta espiral de innovación en que no te digo sostenida, porque no fue sostenida, sino que sí fue exponencial, o sea, se fueron montando tecnologías sobre tecnologías, hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Sin embargo, pues este avance tan rápido pues trae esos problemas. La digitalización de la vida requiere límites para proteger tu privacidad de las mafias, estas que son alentadas por los propios monopolios contra el buen vivir. Y eso sigue en el último bloque. Pensar, reflexionar o por lo menos estar conscientes de que la generación de Internet, la generación de condiciones para estar hiperconectadas en el siglo XXI pasa por una realidad irrevocable de contaminar y hacer daño ambiental a los ecosistemas, es importante tenerlo claro. Cobrar conciencia también de cómo nos organizamos para que el sexto continente sea ya más llevadero de la crisis civilizatoria que estamos viviendo en los átomos y en la realidad. Estamos llegando a las conclusiones de este episodio de Para Tomarlo en Cuenta, donde estamos hablando de las 5 claves de corresponsabilidad social para el uso de Internet, para estar conectadas y conectados, para organizarnos, pero sobre todo para entender que esto es un recurso finito, no es para siempre. ¿Y qué vamos a hacer cuando no exista Internet? Quédate, como te digo, esto tiene que ver contigo. La Constitución Política Mexicana reconoce en su artículo número 2 el sistema de organización tradicional de las comunidades indígenas y el derecho a establecer sus propios medios de comunicación como el ciclo de justicia. En teoría, el gobierno federal y los locales deben crear condiciones para que las comunidades rurales operen y administren en un marco legal su interconectividad, pero no todas han podido impulsarlo. Gobiernos y empresas se oponen. Casi cualquier derecho, ¿no?, que podamos pensar en la actualidad, pues queda en tensión con los marcos comerciales, ¿no?, de este tipo de empresas, ¿no? Llámese los derechos a la comunicación, el libre desarrollo de la personalidad y cualquier otro, ¿no?, que podamos pensar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no?, la forma de abordar el problema son múltiples. Yo creo que a nivel legislativo hay una necesidad, ¿no?, también en términos primeramente de rendición de cuentas, ¿no? Y obviamente también en términos de regulación.
Ahora, en lo que concierne como hacia mi trabajo, ¿no? Principalmente yo creo que es una oportunidad ética el momento en el que estamos, en el sentido en el que las crisis ambientales que estamos viviendo nos develan, ¿no? Tanto la microelectrónica como la computación pues no sustituyeron estos saberes territoriales de los que estaba hablando, sino al contrario, siguen siendo una columna vertebral, ¿no? Para poder mantener un sistema de telecomunicaciones, sea internet, sea radio o sea cualquier otro, ¿no? Y en ese sentido, también creo que hay una perspectiva relacionada a la ética y a la imaginación, en el sentido de que a veces esta especulación tan voraz de las corporaciones nos hace, de alguna manera, nos impacta en cómo inventamos tecnología y también qué tipo de tecnologías a veces pensamos que pueden ser las más eficaces, ¿no? Para organizarnos, ¿no? Por ejemplo, en contextos de emergencia, pues también, por más que la corporación quiera decir que la computación y el Internet son muy eficaces, en contextos de emergencia, por ejemplo, en contextos de huracanes, pues es súper evidente que la radio es súper relevante y el conocimiento que podamos tener en términos de transmisión, de recepción, en términos de cómo nos relacionamos con la montaña para poner las antenas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Yo creo que es una oportunidad ética para quienes desarrollamos tecnología, ¿no? Aún con obstáculos legales, podemos mencionar que hay telefonía indígena en el proyecto TIC-AC o la red inalámbrica del colectivo ICTA-OP, que comparte contenido educativo y cultural en la intranet Yaaj Noptik, en la comunidad Tzetzal de Abasolo, Chiapas. Es nuestro derecho acceder a estas alternativas y no estar ligadas a las mismas marcas de siempre, por lo que aquí van 5 claves para habitar el sexto continente. 1. Informarse sobre cómo se debate a nivel global la concentración de conectividad. 2. Conocer más de los impactos ambientales del uso desmedido de gigabytes, transferencia de datos y ocio en línea. 3. Al colapsar las comunicaciones digitalizadas para subsistir, la transferencia de información análoga seguirá siendo la alternativa, entendiendo cómo funciona el viento y la ubicación de cerros. Eso te salvará. 4. La cibercultura se compone de diversión, riesgos y diversidad, por lo que corporativos y grupos delincuenciales están a la cacería de datos sensibles. Ellos lo controlan. 5. Organizarse socialmente implica reconocer la diversidad, las peculiaridades y cimentar formas de vida que no dependan de satélites y teras. Eso es procurar el bien vivir. Usa lo que necesitas, no lo que exista. Nuestra comprensión, nuestras formas de resistir, nuestras formas de inventar, ¿no? No están íntimamente ligadas con una limitación o con una posibilidad técnica, sino están dadas más, creo yo, al menos los digo desde mi hacer, más en cómo decidimos mantener ecosistemas de conocimiento, ¿no? A nivel ético, cómo decidimos mantenerlos, cómo decidimos conservarlos. Yo creo que esa es más la substancia y eso es lo que subyace a cualquier infraestructura, ¿no? Y entendiendo a la infraestructura como a la propia vida y entendiendo a la ética como o el primer paso de la ética como esa relación de cuidado.